Hola gente, ¿cómo están? Bueno, quedan solo 3 videos antes de terminar este año 2021, de los cuales 2, este y uno más, los voy a abocar a temas que me vienen consultando permanentemente y que todavía no hemos visto en profundidad en el canal y que me parece que son sumamente importantes, sobre todo para aquellos que o bien quieren arrancar en la carpintería, como también aquellos que ya han dado sus primeras armas en el oficio. Después en el último video del año te voy a contar un poquito cuál es mi idea para encarar todo lo que va a ser el año 2022, que obviamente vamos a seguir con el mismo formato, con la misma idea de hacer videos, pero donde vamos a pisar un poquitito el acelerador y le vamos a dar una marcha más a lo que es el oficio de la carpintería. Así que bueno, ¿querés arrancar en la carpintería y no sabes cómo? ¿No tenés quien te dé una mano, quien te asesore, quien te pueda volcar esos conocimientos para animarte y arrancar? Bueno, este es tu video. Así que bueno, si te parece, hacemos la intro y te cuento todo lo que tengo preparado para vos. Bueno, como ustedes sabrán, y lo he dicho en reiteradas oportunidades en videos anteriores, para mí la carpintería es el oficio más lindo de todos. No solamente porque es una pasión para mí trabajar la madera, sino porque además es un oficio que nos ofrece un abanico y una versatilidad muy grande para poder trabajar la madera de diferentes formas. Yo tuve la suerte de poder aprender el oficio trabajando en un taller muy cercano, ya que la carpintería viene de herencia. Primero fue mi bisabuelo, luego mi abuelo, después mi tío, terminó en mí y quizás el día de mañana sean mis hijos también. Pero vos quizás que estás de ese lado, tenés curiosidad, querés arrancar y no tenés esa suerte que tuve yo. Bueno, hoy tenemos esta herramienta digital llamada YouTube que por ahí, en mi caso, me da la posibilidad de por ahí acercarme de una forma similar, tratar de emular lo que es un taller virtual, poder compartirte conocimientos para que vos digas, bueno, dale, me animo y arranco a trabajar la madera. Y bueno, hoy te quiero hablar un poquito de eso y de qué herramientas se necesitan para poder comenzar en este hermoso oficio, que obviamente, como cualquier oficio, se necesitan herramientas para poder empezar a trabajar y crear. Pero hay un factor primordial antes de las herramientas, que es la cabeza, ¿sí? Para poder empezar en la carpintería se necesitan 3 factores diferentes. Primero las ganas, después la perseverancia y por último la resistencia. Ya que la carpintería es un oficio de prueba y error, en el cual vas a hacer una cosa, no te va a salir, vas a probar 2 veces, vas a probar 5 veces y no te va a salir. Pero tenés que tener muy en claro que a la sexta o a la séptima ya vas a empezar a ver los resultados. Hay mucha gente que empieza, prueba, a la primera, a la segunda, las cosas no le salen, dice esto no es para mí. La realidad es que nadie nació sabiendo, todos aprendimos, todos nos equivocamos, todos tuvimos que practicar muchísimo y la carpintería es un oficio de práctica, ¿sí? La práctica es el maestro y tienen que tener en claro de que a la larga va a salir. Tienen que tener esa resistencia y esa perseverancia para saber esperar, practicar y a la larga los resultados se van a dar. Y bueno, con el tema de las herramientas, bueno, cada carpintero tiene su librito, su forma, sus pensamientos de cuáles son las herramientas que se necesitan para empezar a crear algo que aunque sea vos puedas practicar y puedas empezar a vender. Y yo tengo la mía. Entonces hoy yo te voy a mostrar cuáles son las herramientas básicas que necesitas para empezar a meter mano en la carpintería, pero siempre y cuando tenés que tener en claro los factores que te dije anteriormente. La carpintería, supongamos que hay 4 escalones, ¿no? Para poder aprender la carpintería, primero hay que subir el primer escalón, el segundo escalón, el tercer escalón hasta llegar al 4.º escalón, supongamos. Si nosotros queremos saltar desde abajo hasta el 4.º escalón, es muy probable que nos tropecemos y nos caigamos y nos lastimemos. Bueno, esto es lo mismo, hay que ir de a poco. En la carpintería tradicional, la carpintería de años, hay que ir de a poco, hay que ir aprendiendo todos los aspectos hasta poder subir despacito todos esos escalones. Seguramente lleve su tiempo, pero a la larga cuando lleguen ahí arriba van a ver las diferencias y van a ver todo aquello que lograron yendo de a poco en la carpintería. La idea es mostrarte las herramientas que se necesitan para empezar en el nivel, en el primer escaloncito, y vamos a ir el primer y el segundo escaloncito. Con la idea de también que sean herramientas y ayudarte a optimizar costos para que no tengas que gastar tanto, para que tengas lo básico y que te animes a practicar. Así que bueno, si te parece, te empiezo a mostrar todas las herramientas que se necesitan para empezar en la carpintería. Bueno, estas son las herramientas básicas que se necesitan para comenzar en el oficio, para empezar a dar los primeros pasos, para poder empezar a practicar y a crear algunas pequeñas cosas que inclusive pueden servir para venderse. No son grandes herramientas, no se necesita mucha inversión, con las cosas que hay acá ya se pueden empezar a hacer cosas. Pero antes de empezar a mostrarte las herramientas te voy a hablar de algo que es universal,
que se necesita en todos los niveles de carpintería, si sea en el primer escalón o en el último, que son los insumos, como la cola fría de carpintero, las lijas, los clavos, los tornillos. Bueno, esas son cosas que se van a utilizar siempre, pero que se necesitan de arranque para poder empezar en este oficio. Bueno, lo primero que necesitas, hablando de herramientas, es una cinta métrica, que puede ser una cinta métrica de 3 o 5 metros, la que te puedas comprar. Después un lápiz, que no hace falta que sea un lápiz de carpintero, puede ser un lápiz cualquiera, con que tenga buena punta para hacer un buen trazado ya es suficiente. Después vas a necesitar una escuadrita, que puede ser esta, puede ser una más chica, la que puedas comprar, la que consigas, pero es importante tener una escuadra a los comienzos para poder hacer trazos a 90 grados o a 45. Algo que también yo considero que es sumamente importante es la falsa escuadra, ¿sí? La falsa escuadra lo que nos va a permitir poder trazar a diferentes tipos de ángulos no convencionales como los ángulos de 90 o los ángulos de 45. Supongamos que tenés que crear algo y tenés que hacer un corte a 20 grados. Bueno, con la falsa escuadra vas a poder llevarlo a los 20 grados, trazar y cortar. Así que es sumamente importante tener una de estas a los comienzos, que no es muy cara. Después vas a necesitar un martillito como este. Con esto te va a alcanzar y te va a sobrar para empezar en la carpintería. Después vas a necesitar un serruchito de costilla, que es ideal para los comienzos de la carpintería. Con esto es suficiente. Y después algo que también es importante en los comienzos es tener una cajita como esta, que se denomina caja de ingletes. Que esto lo que va a hacer es que los cortes que hagan, los primeros cortes que hagan, salgan completamente rectos, bien, que consiste en poner el listón acá y en estas ranuras que, por ejemplo, están a 90 y a 45 grados, ustedes ponen el listón y con el serrucho cortan bien derechito y no se van a equivocar, así que es importante tener una de estas en los comienzos de la carpintería. Después también un jueguito de formones, viene muy bien para los comienzos, que pueden comprar, que vienen kit de 4 formones. Por ejemplo, yo tengo estos de Bremen, que son pero muy buenos, vienen con mucho filo, como para ya poder empezar a cortar y a practicar, así que un jueguito de formones viene pero muy bien. Después, otra de las cosas que se necesitan es, por ejemplo, un atornillador, o en el caso de que no tengas atornillador y no te puedas comprar uno porque son un poco caros, puedes usar una agujereadora convencional para el mientras tanto, para poder empezar a perforar madera, atornillar y demás. Pero bueno, esto es sumamente importante, tener o un atornillador o un taladro, una agujereadora común, y de la mano de esto van algunas mechas. Por ejemplo, una mecha de 3, una mecha de 6, una mecha de 8, una mecha de 3 para poder hacer las guías y después poder atornillar, un avellanador, que puede ser este o puede ser cualquiera, para poder fresar la madera y poder meter los tornillos adentro o al ras de la madera para que no se vean, porque de lo contrario quedan muy feos. Y después, bueno, para atornillar se necesita o una punta que va al atornillador o a la agujereadora, que con esto van a agilizar muchísimo el tema del atornillado, o en su defecto podés utilizar un destornillador Phillips. Y después, por último, vas a necesitar unas prensitas. Podés tener un par de prensas como estas, que sirven muchísimo para poder sujetar piezas. Son muy buenas y versátiles y ayudan bastante. Y también podés comprarte algunas prensas de este estilo, tipo F, que bueno, estas son muy largas, puedes comprarte más cortas también, que son más baratas. Depende de lo que vayas a hacer. Pero bueno, con estas herramientas ya vas a tener un kit inicial para poder empezar a practicar, poder empezar a hacer cosas en la carpintería. Ahora te voy a mostrar cuáles son las herramientas que siguen una vez que consideres que ya estás para avanzar, que necesitas un poco más. Bueno, ahora yo te voy a decir cuáles son las herramientas que tenés que ir pensando para un segundo nivel de carpintería. Bueno, en este segundo nivel de carpintería ya tenemos que empezar a mirar de reojo algunas herramientas eléctricas como las que estás viendo acá. Por ejemplo, la sierra caladora ya nos va a dar otra versatilidad, porque además de poder hacer cortes rectos, nos va a permitir hacer ciertos dibujos y redondeados en la madera que hasta el momento no teníamos con qué hacerlo. Así que una sierra caladora es importante adquirirla en un segundo nivel de carpintería. Después, lo que es una fresadora router también es una herramienta que nos va a dar mucha versatilidad, porque nos va a dar la posibilidad de poder hacer dibujos en los cantos de la madera, hacer ciertas molduras, hacer rebajes y muchas cosas que por ahí es mucho más rápido y más versátil que hacerlo con otro tipo de herramientas. Después, con respecto al taladro atornillador, bueno, acá ya tenemos que empezar a ver de comprar uno. Ya en esta etapa, si estuvimos usando una agujereadora, ya vamos a necesitar un complemento como este, como para poder tener dos, empezar a agilizar, con una perforás, con el otro atornillás. Entonces ya tenés que empezar viendo si bien no es
sumamente de importancia y si no te la podés comprar no podés seguir, pero si podés y tenés la posibilidad estaría bueno que ya estés viendo de comprarte una herramienta como esta. Y después en cuanto a lo que son las sierras circulares, tenemos la sierra de mesa, la sierra circular de mano y la sierra ingleteadora, que esa lamentablemente no te la puedo mostrar porque es una de las herramientas que me robaron antes de venir acá, pero te voy a dejar una imagen para que veas de qué estoy hablando. Primero, antes de ver cuál comprarte de esas tres, porque obviamente no vas a poder comprarte las tres, es ver cuál es el propósito o cuál es el tipo de trabajo que vos estás haciendo. Si me preguntas a mí, siempre digo que la que más versatilidad de corte da es la sierra de mesa, es decir, empezaría por la sierra de mesa, luego por la sierra circular de mano y terminaría por la sierra ingleteadora. Bueno, y acá están las herramientas manuales de segundo nivel que yo aconsejaría adquirirlas en esta instancia. Pero antes de mostrártela te quiero decir que olvidé en el punto anterior con las herramientas eléctricas que es muy importante también adquirir una lijadora orbital, que obviamente también se la llevaron los amigos de Lo Ajeno, así que no la tengo, pero te dejo una imagen acá arriba para que sepas cuál es. También recomiendo en este nivel adquirir una lijadora de ese estilo. Y en cuanto a las herramientas manuales, bueno, acá muchas de estas pueden entrar también en lo que es el primer nivel, en las herramientas básicas que te mostré anteriormente, pero yo considero que las cosas hay que hacerlas de a poco, ir paso a paso, entonces por eso las pongo acá. Pero si vos considerás que alguna de todas estas herramientas la podés adquirir de entrada, es tu criterio, está perfecto y si te crees capacitado para hacerlo, podés hacerlo. Pero bueno, en este nivel ya un poco más avanzado podés adquirir, por ejemplo, un martillo galponero, que ya es un martillo más robusto, es un martillo más de obra, donde también tenemos acá un sacaclavo que nos va a simplificar muchísimo. Acá ya podés adquirir una escuadrita combinada como esta, que está buenísima porque además de escuadra también la podés utilizar como gramil de carpintería. Una reglita metálica como esta va a ser más que suficiente para que puedas hacer trazos, líneas rectas, cruzadas. Bueno, esto te va a servir muchísimo. Un nivel de mano, porque si tenés que, por ejemplo, hacer algún tipo de instalación de mueble, vas a necesitar un nivel para saber el nivel de lo que estás colocando, así que esto es muy importante. Después, un cepillo manual. Acá ya podés empezar a practicar lo que es el arte del cepillo manual, que esto es muy lindo, a mí me encanta muchísimo. Y también podés adquirir una o dos piedras, acá te dejo una de ejemplo, para poder afilar, ¿sí?, los cepillos y también afilar los formones. También vas a necesitar unas limas o escofinas para poder empezar a devastar la madera en ciertos puntos que necesites corregir, rectificar o por ahí encorvar alguna parte donde por ahí no quedó tan bien. Con esto vas a poder hacerlo de una forma muy fácil. Hay diferentes tipos de limas o escofinas. Tenés redondeadas, tenés trapezoidales, tenés unas cuantas que según la aplicación vas a poder utilizar y te va a simplificar y te va a ayudar muchísimo. Y también podés adquirir unas mechas pala para poder hacer orificios un poco más grandes, ¿sí? Estas están buenísimas para hacer ciertos trabajos. Y también una mecha Forstner como esta, que es una mecha que te va a permitir poder hacer orificios para poner, por ejemplo, bisagras cazoleta cuando tengas que hacer puertas. Así que bueno, todas las herramientas vistas hasta ahora son las herramientas que yo considero que tenés que ir adquiriendo desde los inicios hasta que vayas avanzando. Y con esto ya vas a estar bastante armado como para poder hacer una versatilidad de trabajos bastante, pero bastante grandes y precisos sobre todas las cosas. Bueno, y por último te quiero mencionar esta mascarilla, ¿sí? Los elementos de protección personal son sumamente importantes en la carpintería porque aunque no se note, el aserrín y la viruta y todo lo que va por los aires tienen un impacto completamente negativo en nuestra salud. Y si no nos cuidamos, a la larga vamos a notar las consecuencias. Y lo digo porque conozco gente que ha terminado mal por no usar elementos de protección personal. Como en esta instancia vamos a empezar a trabajar con herramientas eléctricas que van a desperdigar aserrín y viruta por todos lados, yo diría que adquieran una máscara como esta con filtros y con esto se van a cubrir bastante, ¿sí? Después también obviamente pueden adquirir antiparras, pueden adquirir protectores auditivos. Todos los elementos máximos de protección que puedan tener para cuidar su salud son bienvenidos y utilícenlo porque son algo de lo más importante en todo lo que engloba la carpintería. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y que les haya sido de utilidad sobre todas las cosas. Todo lo que hablamos desde el principio hasta pasando por las herramientas, que pueda ser ese empujoncito que te falta para decir, bueno, dale, me voy a ir a comprar las primeras herramientas.
y voy a empezar a meter mano en el oficio a ver qué es lo que pasa. Pero recuerden que antes de ir y salir a comprar las herramientas, tenemos que tener en claro la cabeza, lo que hablamos al principio, las ganas, la perseverancia y la resistencia. Una vez que tengamos en claro eso, ahí salgan a comprar las herramientas y empiecen a practicar. Así que bueno, si les gustó el video, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita y le pongan todos, así se enteran cada vez que subo un nuevo video, que le den like, que compartan en las redes sociales, que eso también ayuda muchísimo al canal, a que llegar a más personas y que el canal siga creciendo. Si tenés alguna duda, me lo dejás en los comentarios, yo estoy para responderlo. Así que bueno, denle para adelante, anímense, es un oficio maravilloso. Espero que todo lo que yo estoy haciendo sirva para poder ayudar a otras personas, a ustedes. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Aside from my soul.